Asociación de Maestros. Bueno, como locataria me toca darles estas buenas tardes y el agradecimiento a todos por estar acá, a todos, jubilados del gremio de la educación privada, maestras jubiladas, allí también, actores políticos, compañeros docentes, estudiantes, la juventud, el grupo Memoria, Verdad y Justicia, nuestros amigos del Hogar de Ancianos, trabajadores de todas las organizaciones sociales, allí nuestros amigos de la comunidad Guadaripí, pequeños empresarios, todo lo que nos convoca y nos reúne en este día para hacer esto, lo que tratamos de llamar conversatorio, en el marco de los 50 años del golpe de Estado y del terrorismo de Estado en nuestro país, para que contemos nuestras vivencias y tratar de hacer esta deconstrucción del concepto de dictadura y irnos con una reflexión, dictadura, democracia y bienvenidos y vamos a dar inicio acá. Les pido que para comenzar vamos a mirar acá y escuchar. Buenas tardes a todos, soy el padre Juan, que estuvo en Bella Unión desde 1982 a 1986. Claudia Beninca me pidió de dar un testimonio de mi experiencia durante la dictadura. Yo llegué a Uruguay el año siguiente del golpe, en abril del 74, mientras el golpe fue dado el 27 de junio del año anterior, 73. Entonces son 50 años. Estuve 5 años en Guichón, donde conocí de cerca, que quería decir dictadura, falta de libertad, opresión, ver a gente destituida, ver a gente presa y torturada. Lo puedo decir porque también en Guichón hubo torturas. Y nosotros también éramos 2 sacerdotes, padre Luis Versé y yo. Tuvimos que enfrentarnos a la dictadura cuando denunciamos la tortura que se hacía en el país. El mandamiento de Dios, no matarás, no es solo no matar con revólver, pero es también matar con la tortura, con la falta de libertad. Eso nos provocó la reacción dura de la dictadura del tiempo, tanto que estuvimos un día, nos allanaron la casa, estuvimos todo un día allanados y mi compañero, el padre Luis, fue llevado después preso por 5 días. A mí me dejaron porque era el más joven. Y me quedé con la gente que me preguntaron, usted padre ahora se va, sabía que era italiano. No, digo, ahora es el momento en el cual, más que nunca, me siento vuestro compañero de viaje, en términos cristianos, vuestro pastor. Y me quedé. Pudimos, gracias a Dios, porque éramos italianos, con la ayuda del gobierno italiano, que hizo una protesta formal al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde pidió explicaciones del por qué un ciudadano italiano, padre Luis Versé, estaba preso. El gobierno ni lo sabía. Era una tentativa que hicieron los coroneles, eran 2 me parece, de Paysandú de aquel tiempo, que querían pasar a ser generales. Entonces debían demostrar que había subversión en Guichón. Es verdad, era subversivo en el sentido que estábamos de parte de los pobres, de los últimos, de los destituidos, de los que estaban presos. Este fue el primer impacto muy duro que todavía quedó en mi vida como una herida, porque nos tacharon de ser subversivos. Ni sabía yo qué quería decir ser subversivo, solo porque estábamos con la gente. Bueno, después
tuve que volver a casa para asistir a mis padres en el 82. Volví y me mandaron por 3 meses en Beijing, el obispo, y me quedé casi 5 años. Para mí fue una de las experiencias más lindas, también porque era joven, tenía 40 años más o menos, y me encontré con la muchachada con la cual todavía estoy en conexión, sobre todo los scouts, que entraron en la parroquia, también porque la parroquia era el único lugar en aquel entonces de libertad relativa, pero podíamos reunirnos aún, podíamos hablar, éramos prudentes, porque teníamos siempre alguna espía adentro en la parroquia. Los muchachos, los scouts, me habían dicho también quién era, que después lo llamé personalmente a aquel muchacho y le dije, mira, tú puedes venir a la misa cuando quieres, pero a los grupos no, porque sos una espía, y lo que decís aquí después lo vas a decir al cuartel, diciéndole de manera equivocada. Bueno, y en Bella Unión, diría, encontré el sufrimiento de la gente. ¿Cuántas familias? Había escuchado la historia de todos los que habían hecho la famosa marcha hacia Montevideo, la gente que estaba presa, las madres a veces venían a hablarme de su hijo que estaba en libertad, algunos que murieron, ahora no me acuerdo bien los nombres, en la cárcel, que fueron torturados. Entonces nosotros enseguida buscamos de estar cerca de la gente, acompañar a estas personas, y nuestra actitud era aquella de no una denuncia directa, porque sabíamos que habríamos provocado una reacción muy dura, que después pagaba la gente. Pero nuestra manera de ver de actuar como comunidad era estar del lado de los últimos, de los pobres, de la gente que no estaba respetada en sus derechos humanos. Me acuerdo una vez que estuve con los muchachos, los jóvenes de Tomás Rumensoro y Baltasar Bru en un campamento, y que tuvimos los milicos, los militares de Bella Unión que fueron allá a espiarnos. Y yo fui a protestar, porque digo, es una falta de confianza. Nosotros, le dije, me acuerdo al mayor, cuando me llamaron, nosotros enseñamos a amar a Dios y a los demás. Digo, no sé, para ustedes esta es una cosa equivocada. No, no, Padre, por el amor del cielo. Pero entonces empezó a contarme cosas que habían pasado en otros lados, el miedo que tenían que nosotros nos le enseñáramos quién sabe qué. Entonces me acuerdo que me dijo que debía cuidarme. Yo le dije, lo que tengo que hacer lo hago, buscaré de estar atento. Pero más de una vez la chanchita paraba delante de la parroquia, ahí en Bella Unión, y así la gente veía. Sabía de ser, como se dice, vigilado, pero nunca me eché por atrás. A los milicos, a los militares, siempre les dije lo que pensaba, que estaba del lado de los últimos y que ellos debían respetar a la gente. También cuando allá en Pueblo de las Piedras inauguramos una pequeña farmacia, una cosa así, para que el médico pudiera ir a visitar a la gente. Me llamaron a la comisaría y me tuvieron ahí casi una hora, de manera que llegué tarde a la inauguración, porque decía, no pidió el permiso, toda esta cosa. Pero más que hablar de mi situación que viví, diría con fortaleza, ayudado siempre por la comunidad, siempre busqué de estar cerca de la gente que sufría. Algunos de ustedes habrán tenido los padres destituidos. Algún pariente de usted habrá estado en la cárcel, pero ve que este sacrificio que se hizo en aquel entonces de parte de mucha gente
que luchó, además, más allá de los partidos políticos, porque la libertad tiene un solo color, que es el color de la vida. Todos juntos hemos luchado y hemos logrado, gracias a Dios, de empezar el camino de la democracia que ustedes ahora están viviendo. Ninguna democracia es perfecta, ni la de ustedes ni la italiana. Pero, como decía nuestro anciano presidente de la República Italiana, famoso Pertini, que estuvo 10 años preso durante el fascismo, prefiero la peor democracia a la mejor dictadura. Entonces, recordando todo esto que vivía ya con ustedes en otras parroquias, yo agradezco a Dios de haber podido estar cerca de la gente que era conculcada, pisoteada en sus derechos humanos. Y sí, también no hemos hecho cosas grandes, pero la iglesia de base, la parroquia, era el lugar donde la gente podía reunirse, sentirse aún personas, donde podía expresar no solo su fe, pero también su humanidad, que lamentablemente el poder estaba pisoteando. Y deseando a todos ustedes que, si alguno escucha esta pequeña charla, breve charla, les deseo a todos ustedes que vivan con orgullo el ser uruguayos, uruguayos libres, uruguayos que aman su patria, poniendo el hombro, como dice la gente del campo. Les agradezco, les deseo todo bien. Un saludo desde Italia. Saludos a todos. Padre Juan. La libertad no tiene colores, decía el padre. Queríamos empezar con alguien neutro, porque queríamos que quedara este concepto de que no es algo político, ¿no? Vamos a empezar entonces por estar con la gente, decía el padre de Italia. Bueno, vamos a empezar con esta pequeña reseña del contexto histórico. Le pasamos la palabra a Colacho. Charito, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar. Es interesante que estemos de todas las edades en este momento. Yo quiero brevemente hablar del tema, porque creo que estos días ha habido cantidad de programas por todos lados que han dado opiniones, análisis históricos de la situación por la cual se llegó al golpe de Estado. Una de las primeras reflexiones es decir, yo creo que esto tendría que por lo menos tener algunas, quisiera transmitir, algunas ideas de que es imposible comprender la dictadura sin considerar todo el proceso económico que vivió el Uruguay en los años previos al golpe de Estado. La crisis que se instaló en el Uruguay a partir de la década del 50 y que tiene un punto alto en la del 60, con las devaluaciones de Assini, con la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional que condiciona las posibilidades de desarrollo del país, la pérdida de un 50% del salario de los trabajadores en general, una crisis social que no la podían ocultar y no la podían resolver los que eran responsables de esa crisis. Y que tampoco han asumido la responsabilidad que tuvieron Partido Colorado, Partido Nacional, en esa situación que se instaló en el Uruguay desde el punto de vista económico para la inmensa mayoría de la población. Eso me parece que es un elemento fundamental para entender de por qué en determinado momento un sector de las clases sociales, es decir, lo que ya en aquel tiempo llamamos oligarquía, que era la que controlaba resortes fundamentales de la economía del Uruguay, necesita recomponer sus capacidades
de ganancia. Esto en el marco de una situación internacional, la famosa Guerra Fría, que era fría en los países centrales, pero era caliente en los países dependientes, porque en todo ese periodo de la Guerra Fría hubieron miles o cientos de guerras, pequeñas guerras localizadas, y guerras económicas contra los pobres especialmente, una que se prolonga hasta el día de hoy. Una guerra económica que se prolonga hasta el día de hoy y que hoy tenemos situaciones realmente similares. Y eso es una cuestión que tenemos que reflexionar, en qué condiciones estamos hoy como país, como sociedad, frente a ese avasallamiento de las empresas transnacionales. En Bella Unión, bueno, esto es una cuestión que hay que estudiarla, hay que pensarla, sentarse a discutir, sentarse a imaginar qué mundo nos espera si no lo podemos transformar. Después, brevemente quiero hacer mención, porque los compañeros me lo pidieron, a la situación de acá de Bella Unión en los años 60, 60 y algo, a partir de las luchas de la UTA. Yo creo que hay dos cosas, me parece dos o tres cositas centrales que, para no aburrir, porque muchos conocen la historia, el sindicato de UTA se forma como cualquier otro sindicato por las necesidades que tenían los trabajadores, por las condiciones de trabajo, por los bajos salarios, por la falta de respeto a las leyes que amparaban al trabajador. No hay ningún misterio en eso. Es decir, el sindicato, las primeras reivindicaciones del sindicato son de tipo tradicional del movimiento sindical, que es mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de salario. Así se declara una huelga en el año, es decir, el sindicato se funda en el 91, en el 61, perdón. En el 62, en enero del 62, se declara una huelga, los trabajadores son expulsados de las plantaciones, hacen un campamento en el arroyo Itacumbú y desde ahí inician una larga pelea por obtener el reconocimiento de sus demandas, que eran fundamentalmente de tipo laboral. A partir de ahí, es decir, del triunfo de esa huelga, porque fue una huelga triunfante y por eso el sindicato se consolidó y pudo seguir existiendo, se hace una marcha a Montevideo donde se reclaman las 8 horas para los trabajadores rurales. Fíjense que desde 1915 existía la ley de 8 horas, pero no alcanzaba a los trabajadores rurales, y recién en el año 2014-2015 se extendió a los trabajadores rurales. Luego, es decir, la situación que generaba la zafralidad en la caña, que hasta hoy existe, hacía que las familias no pudieran asentarse, establecerse en un lugar en forma normal, digamos, para cualquier familia. Los trabajadores tenían una zafra de 3 meses en la caña, y después salir a buscar changa en otro lado, dejando a la familia, los que la tenían, en condiciones bien precarias. Esa zafralidad descomponía, digamos, todo el tejido social. Y frente a eso el sindicato plantea la posibilidad de luchar por tierra para poder trabajar y asentar a la familia. Y esas fueron, en el año 64 se hizo la primera marcha por la tierra. Se reivindicó también a partir de ese momento la figura de Raúl Sendic, que había sido alguien que aportó a la conciencia y al desarrollo de la conciencia de los trabajadores, y había pasado a la clandestinidad porque estaba buscado por una operación militar
un robo, en definitiva, de unas armas en el Tiro suizo. Año 63. En el 64 se hace esa marcha. La marcha impacta en Montevideo por las condiciones, es decir, en ese momento los trabajadores, a pesar de toda la crisis de los sectores urbanos, tenían un nivel de vida que no podían entender con mucha claridad. Se sorprendieron frente a la pobreza manifiesta que teníamos los que íbamos desde acá del norte, ¿no? Impactó emocionalmente en el conjunto de la sociedad, pero también impactó en el movimiento obrero porque de alguna manera UTA trascendía la lucha económica por mejores condiciones de trabajo, laborales y demás, y planteó la posibilidad de expropiar tierra. Todos los partidos en ese entonces tenían programas de reforma agraria, todos, blancos, colorados, Frente Amplio no existía, existían los partidos de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, y otros sectores de la izquierda. Todos tenían programas de reforma agraria, pero la reforma agraria no se concretaba. UTA lo que hace es levantar la consigna de expropiar 30.000 hectáreas de un latifundio que era de Silva y Rosa. Y bueno, para aquel tiempo había latifundios de hasta 100.000 hectáreas, pero 30.000 hectáreas era mucha tierra. Y bueno, esa fue, digamos, la consigna que de alguna manera introdujo UTA dentro del movimiento sindical. Un movimiento sindical que en el año 64 logra unificar, es decir, a partir del año 64 empieza todo un proceso de unificación que culmina en la Convención Nacional de Trabajadores. Pero también en el año 64, tienen que recordarlo, se dio el golpe de Estado en Brasil, que a la frontera llegó bastante después, digamos, en el sentido represivo, es decir, de la presencia de los militares brasileños en la frontera. Pero de todas maneras fue un golpe que afectó a toda América Latina, porque prácticamente Brasil tiene frontera con casi todos los países, salvo dos, y era un intento de la burguesía brasilera y del imperialismo, que evidentemente metía las manos en todas estas economías, de disciplinar a su clase obrera, a su pueblo, y recomponer esa tasa de ganancia que venía cayendo. Y con un régimen autoritario, porque necesitaban ese disciplinamiento. El movimiento obrero uruguayo, en ese momento, es decir, en la creación de la CNT, define la huelga general en caso de golpe de Estado, porque también acá hubieron sectores de los partidos tradicionales que hablaban de golpe de Estado. Nos acordamos de Aguerrondo. Martín Recaredo de Chegoyen después integró el Consejo de Estado, ¿no? Entonces, el movimiento obrero creó en un largo proceso de concientización, de lucha, de un nivel de conciencia que después se plasmó en la huelga general. Porque la huelga general no fue la cosa espontánea de los trabajadores, sino que fue una culminación de todo un proceso de lucha, de organización, de concientización, de conocer los problemas, de conocer la situación. Es decir, ninguna situación política, como decía al principio, se puede explicar sin estudiar la base económica que determina cómo se mueven las fuerzas sociales y políticas en determinado momento histórico. Entonces, esto es lo que yo les puedo decir.
la UTA introduce dentro del movimiento obrero la necesidad de cambios profundos. Y el movimiento obrero definió en aquel momento algunas cuestiones fundamentales que después lo cristalizan en una fuerza política que es el Frente Amplio, como es la nacionalización de la banca, la reforma agraria, la estatización de la banca, nacionalización de la industria frigorífica, estatización del comercio exterior. Son consignas que levanta el movimiento obrero que después cristaliza en lo político a través del Frente Amplio, en el primer programa del Frente Amplio. Hoy no encontramos ninguna de esas consignas dentro de las plataformas de la izquierda. ¿Ha cambiado el mundo? Ha cambiado, objetivamente, pero también no nos encontramos con esas consignas, esas propuestas eran radicales en aquel momento y hoy no nos encontramos con demandas radicales de transformación de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que todas estas cosas hay que pensarlas, que la dictadura no fue una casualidad, fue una necesidad de un sector de la sociedad, sector dominante en la sociedad, que necesitaba recomponer su tasa de ganancia, porque los movimientos populares le estaban cuestionando cómo se repartía la riqueza en este país. Y aspiraban a que hubiera un reparto más justo y más socialmente mejor. Entonces, esas son las cosas que me parece que hay que pensar cuando hablamos sobre el golpe de Estado y tener la confianza de que los pueblos cuando se organizan y cuando luchan son capaces de transformar. Y eso fue, digamos, lo que impulsó a la gente a mantener 15 días de huelga que en el contexto mundial no hay prácticamente ningún ejemplo de una resistencia a un golpe de Estado por parte del movimiento obrero, de la fuerza, de la continuidad, porque no fueron solo los trabajadores de la fábrica, fueron los barrios enteros los que auparon a los trabajadores que estaban ocupando. Ese debe ser no sé, me parece que es el mensaje. Hay muchas cosas para discutir. Me parece que no hay que tenerle miedo al intercambio y a la discusión. Es la única forma de generar conciencia de... Algunos dicen, no va a haber nunca más golpe de Estado. Yo digo, tal vez el golpe de Estado sea apenas un cuarto intermedio, lo que estamos viviendo hoy. ¿Tengo derecho a preguntármelo? No sé, pero yo me lo pregunto. Si no es un cuarto intermedio, hasta que sectores importantes del capital digan, bueno, hasta acá llegamos, esto no puede ir más, necesitamos recomponer nuevamente nuestra forma de extraer plusvalía de la gente y condenar a la gente a una situación. Que también ese movimiento obrero que fue capaz de levantar la huelga general tenía una conciencia anticapitalista, es decir, por lo menos muy extendida, que hoy yo no creo que exista. Eso es todo. Yo quería también comentar de que en esa creación de la Central Única de Trabajadores, de la Convención Nacional de Trabajadores, ahí en el primer Congreso del Pueblo participaron más de 700, no solamente sindicatos, organizaciones sociales que realmente representaban a muchos sectores
la sociedad, que tampoco estaban todos sindicalizados ni nada, pero fue muy, muy amplio, pero fue, digamos, una conciencia que existía en la sociedad de luchar y prepararse para eso. Bueno, de que se fuera justamente consiguiendo las mejores condiciones de vida. Pero también tenemos que recordar que en esa década del 60 ya todos los ejércitos de los distintos países de América Latina participaban en Panamá en la Escuela de las Américas, que era justamente una escuela para los militares. Y allí, que siempre nos referimos, no solamente aprendieron lo que es torturar y todos los manuales de la tortura, sino también, también estaban las teorías de la seguridad nacional, pero que incluían también la parte económica. Los militares cada vez tuvieron más conciencia de la posibilidad, y más cuando después dan el golpe, conciencia de que ellos podían también estar en la parte económica, en la parte, y también tener más importancia, ¿no? De que tener... Pero hay una cuestión que es clara también. El golpe fue cívico-militar. Los militares le dieron el amparo a los civiles que manejaran la economía. Lo que es cierto que la teoría de la seguridad nacional inventada por Estados Unidos y desparramada a través de la Escuela de las Américas, en definitiva lo que hizo, transformó los ejércitos nacionales, más o menos nacionales, en ejércitos de ocupación de los propios países. Es decir, el ejército nuestro se transformó en un ejército de ocupación. Es decir, no defendió la frontera, se dedicó a la represión interna. Entonces, ese conglomerado de cosas, digo, son las que de alguna manera explican el golpe del 27 de junio del 73. No, me acordé, y que es importante también, que en las elecciones, durante las elecciones de 1971, se hablaba y se decía que si ganaba el Frente Amplio, el ejército brasilero no demoraba ningún día, ni 24 horas, en llegar a Montevideo. O sea, con eso era el poder del ejército brasileño, era impresionante. Y entonces también ahí, bueno, igual, ahí en esas elecciones el Frente Amplio creo que alcanza un 18% de... Bueno. Vamos a darle la palabra entonces a Artigas Reina. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas vivencias que tuvimos. Hoy Marta, cuando llegué, me dijo: vos sos inmortal, por lo viejo. Pero no, tenemos unos cuantos años de andar y hay experiencias de esa época. Yo creo que el Colacho estuvo explicando bastante cómo estaba el contexto internacional, cómo estaba a nivel nacional el desarrollo de las fuerzas políticas y productivas. Uruguay, a partir del 1948, que había sido la última guerra que había abastecido con alimentos y agua mineral a ejércitos que combatían. Después de ahí fue cayendo económicamente y llegó a la década del 60 con serios problemas que estaban con cierres de fábricas, bajas de salarios, mucho movimiento social, mucha participación de la gente en la calle. Y yo recuerdo clarito, antes de un año o dos antes del golpe, ya en el 72 estaba álgido todo, de andar por la calle y encontrarse casi todos los días movilizaciones donde un carrito parlante a la cabeza iba tocando. Me acuerdo en aquella época una canción de Manuel Capela que se llamaba
ahora se trata de caminar. Ese clima había a nivel de trabajadores. Y bueno, llega el golpe que tuvo varios anuncios. Sanguinetti dice que el golpe se dio en febrero, cuando en realidad lo que quiere es achacarle a la izquierda por unas definiciones que tuvo parte del ejército en esa época a través de dos comunicados, los 4 y 7, donde decían que el ejército uruguayo no era el brazo armado de una clase social, que no estaba para reprimir trabajadores, hablaban de la reforma agraria y de diversos cambios, compartiendo en realidad una doctrina que se estaba instalando, que era el peruanismo, en donde había un gobierno militar encabezado por Velasco Alvarado, que en realidad quería introducir reformas serias. Lo barrieron, ¿no? Al poco tiempo lo barrieron. Pero acá, el 9 de febrero, hicieron una movilización de tanques, el ejército y algunos efectivos de la Fuerza Aérea, y la Marina uruguaya, en una actitud democrática, trancó, cerró la Ciudad Vieja y terminó eso ahí. Bueno, a raíz de eso, escuché hoy a Sanguinetti diciendo que el golpe había sido el 9 de febrero en realidad. Mentira, para nada. Como decía Colacho, en el 84, ante el golpe de Estado en Brasil, los trabajadores, a propuesta de Héctor Rodríguez, un dirigente sindical famoso en esa época acá en Uruguay, se había propuesto que una vez que se diera el golpe de Estado, los trabajadores paralizarían el país, entre otras cosas, ocupando las fábricas. En realidad, el 9 de febrero no tenían esas condiciones. Las condiciones se dieron cuando los milicos disolvieron el poder legislativo, disolvieron las cámaras y ocuparon con tanques todo Montevideo. Yo recuerdo el día del golpe, yo estaba en Montevideo y a las 6 de la mañana un compañero Negro Ledesma del Zunca, que había estado en Bella Unión mucho tiempo en la construcción de la planta de Calnú, me fue a buscar para salir a ver el tema de los ómnibuses, a ver si el paro estaba siendo efectivo. Y bueno, no, el paro era efectivamente muy grande. Y ya a las 10 de la mañana los trabajadores se estaban movilizando para ocupar todas las fábricas, haciéndolo traslado de las cosas para dormir, las ollas, una cantidad de cosas que se había previsto. Yo en esa época trabajaba en una revistita que se estaba creando y el lugar a donde decidí hacer la huelga general fue en la FEU, en el edificio central de la universidad. Y bueno, ya desde primeras horas estaba la gente ocupando, estaban comprando en los comercios de los alrededores los suministros. También en esa época se compraban algunos litros de nafta por las dudas, pero por si las cosas se ponían bravas. Y bueno, transcurrió la ocupación de los primeros días sin muchos intentos de los militares y de las fuerzas conjuntas por desalojar. En realidad, lo que más hacía la gente de la FEU era coordinar recorrer distintas instalaciones donde estaban los trabajadores, viendo en qué se podía apoyar, haciendo la transmisión de noticias, porque cada gente que estaba ocupando de cierta forma estaba aislada. Entonces las noticias iban recorriendo la ciudad así en partes. A los 3 días de estar en el tema de la ocupación allá, unos compañeros me piden que me traslade a Bella Unión. Me consiguieron un sobre todo, hacía frío en esa época, y muchos papeles. Me dio un trabajo sentarme en la onda, porque me cubrieron de papeles y en las paradas de Paysandú y Salto entregué casi todo el cargamento que traía, el resto traje para Bella Unión. No vi desde el comienzo
la ocupación de Bella Unión, cómo se habían realizado los hechos. Lo que sí, sé que el primer día del golpe, el 27, fueron detenidos una cantidad de compañeros que tenían cargos importantes. Yo recuerdo gente del Soca, hasta Ramón Brandón, que no era para nada de izquierda, estuvo detenido ahí, Carlitos Nostrani, Edén Espicón, una cantidad de gente que fue concentrada en el cuartel. Después lo soltaron, el mayor del cuartel en esa época no era un violento, era el mayor Sosa, que había estado bastante tiempo acá en Bella Unión. No hubo maltrato físico a los compañeros. Y en cuanto a las ocupaciones, los bancarios procesaron su ocupación, el Soca también. Los bancarios ya tenían una experiencia que fue el haber estado militarizados por las huelgas bancarias. Los llevaban al cuartel, los tenían ahí todo el tiempo, los llevaban al trabajo, no trabajaban igual porque se respetaba el paro en esos días, y hasta que hubo un acuerdo de AEBU a nivel central con el gobierno, estuvieron en esa situación. Me acuerdo bien porque inclusive yo tenía un familiar en el banco y sufrieron mucho esa situación. Yo creo que con el correr de los días el desgaste fue grande, fue muy grande para todos. Alguna gente terminó en las ocupaciones con hambre hasta, porque no era fácil abastecer. Con el correr de los días se fue haciendo un cerco en torno a fábricas, a centros de estudio. La universidad sufrió, como siempre, la tirada de bombas por encima de las paredes que caían en el patio, los gases lacrimógenos. En fin, la huelga se dio, más allá de que fue derrotada a los 17 días de iniciada, fue derrotada, se decidió levantar la huelga, pero hay 2 o 3 cosas que hay que aclarar. Hay varios tipos de huelga, no está la huelga reivindicativa por razones X. Hay huelgas insurreccionales, han habido en algunos lugares, que es con el fin específico de tomar el poder. Y en el caso de Uruguay fue una huelga política. Fue una huelga política que lo que planteaba era defender la democracia, sencillamente. Los trabajadores con mucha fuerza decidieron, y fueron el centro durante esos primeros días del golpe militar, decidieron tratar de frenar el golpe. Bueno, hubo mucho dolor, mucha discusión en torno al levantamiento, pero la fuerza de los hechos hizo que se levantara, y de ahí pasó después un periodo de tiempo donde no hubo un levante violento de gente. No hubieron esas oleadas de detenciones, que eso empezaron a los varios meses. A varios meses sí empezaron a procedimientos contra distintos sectores políticos del país. Procedimientos contra el Partido Comunista, que fue los que mantuvieron durante todos esos años. Procedimientos contra compañeros de un grupo que se había formado en Buenos Aires, el PVP, y que se vinieron al Uruguay a pelear por la democracia. Todos terminaron encontrándose en el penal de Libertad. Y detenían a gente que de repente no estaba integrada a nada, simplemente porque le tenían rabia, porque habían sido de los fundadores del Frente o gente destacada en la sociedad. Pasó acá atacaron a profesores del Liceo de Bella Unión. Nuestro doctor Acosta fue preso antes del golpe de Estado, le lastimaron la cabeza. Entre los compañeros que caímos nosotros había un profesor, Dante Porta, al que ejecutaron prácticamente. Por lo que sabemos, lo pasaron por encima con una camioneta del ejército. Y nuestro hermano
Saúl Facio, que bueno, murió en Artigas en horribles condiciones, pero la huelga creo que sirvió, fue el corolario de un proceso que estaban realizando los trabajadores desde muchos años y cuyo corolario había sido, como decía Colacho, la agrupación en una central única de trabajadores, uno de los pocos ejemplos en el mundo. En cada lugar en el mundo, yo que sé, en España hay 2 centrales, en Italia 2 o 3, en Brasil hay varias, en Chile también. Es decir, lo de Uruguay era un ejemplo, porque no nació de la improvisación, era una línea política que se venía aplicando desde mucho tiempo, lograr la unidad de los trabajadores y después en torno a eso, lograr la unidad de las izquierdas. O sea, el proceso uruguayo había logrado casi todas las cosas y tuvo una gran expresión política en el resultado de la elección del 71. Ellos tenían todas las certezas cuando dieron el golpe de que lo querían dar. Hicieron varias experiencias de implantar en base a las escuelas de las Américas en Panamá y en Colombia, que en Colombia la tenían en Cartagena, de formar gente, de introducirla acá. Acá murió uno de los instructores en tortura de ellos, que era Dan Mitrione. Bueno, se recibió lo que él, pero no en la forma que él pregonaba de mucho sufrimiento, lo ejecutaron. Y Estados Unidos tenía la cabeza metida en el tema de Uruguay y lo provocaron por varios lados. Y hay que decir además que el golpe no fue obra de los militares, una cosa descabellada que le hubiera dado a los militares. Acá hubieron fuerzas de la derecha que actuaron desde hacía tiempo, estaban actuando en eso. E impulsaron. Yo creo que hay que decir siempre, y ahora hay que decirlo más que nunca, que el Partido Colorado está trabajando para para crecer dentro de la democracia uruguaya. Y el Partido Colorado fue el partido que dio el golpe de Estado en Uruguay. Los militares fueron una herramienta que junto con ellos dieron el golpe. Llegó un momento que se cansaron de Bordaberry porque Bordaberry era más fascista que los oficiales que estaban a cargo. Entonces, yo creo que hay que decirle a todos, a mí me ha pasado en la Junta, que varios, los Ferreira, de acá hay otra gente, dicen, che, ¿por qué siguen mirando para atrás? ¿Qué necesidad tienen de estar mirando lo que pasó hace 50 años, ¿sabes? Y no, yo creo que hay que esclarecerle. Y las encuestas están dando que los jóvenes, que nosotros pensamos que a veces que no piensan, los jóvenes son los que están más de acuerdo con seguir observando el pasado y estudiando el pasado, para que no se repitan más, porque ahora hay rebrotes graves que durante años hubieron sectores de ultraderecha que se escondieron, ahora hay y aparecen, y tienen un partido político inclusive, al cual los colorados le van a disputar arduamente en la cancha la cosa. Pero un partido político igual. Lo que debemos de estar contentos, orgullosos, es de esta medida que tomaron de, conversar con nosotros sobre este tema, porque nos va a servir a todos, al hablar con un vecino, con un amigo, con quien sea, para que acá no podemos decir que estamos libres de eso, que pasó hace 50 años. Siempre buscan la fórmula. Ahora están haciendo hay una onda que es manejada no sé de dónde, que se han apropiado de todos los medios de difusión masiva y que un poco también se han apropiado del Poder Judicial y le están dando una forma nueva a las invasiones políticas.
empiezan por procedimientos judiciales como en el Brasil, ha pasado en Ecuador, ha pasado en Bolivia, en varios lugares ha pasado, y después terminan derivando en golpes o en caída de la izquierda, en fin. Por suerte tenemos un Frente Amplio muy, muy firme, muy riguroso en cuanto al tratamiento de los procedimientos políticos. Creo que el Frente es bien ajustado a derecho en eso, y esta proximidad de la elección nos hace llegar con bastante confianza. Las encuestas están dando, las que menos dan, nos dan 5% de ventaja sobre toda la gente, pero llegar con responsabilidad, no dar más motivos, porque esa gente siguen teniendo fuerza en el mundo. Era cuanto queríamos agregar. El tiempo a veces nos hace nos hace olvidarnos de cosas que pasaron, pero en general lo que nos tratamos de olvidar un poco es el dolor, porque para seguir viviendo hay que dejarlo. Muchas gracias a todos por estar acá. Nosotros lo tiramos las contras, todo siempre lo menos. Yo era encargado del Patio de Caña, fui 28 años encargado del Patio de Caña en Lanús, jamás tuve algo, pero me controlaban, que era una barbaridad. Me hacían cosas que no se puede hacer una persona, pero ellos me hacían. Ellos eran terribles. Y yo me adhiero a lo que dijo Colacho y a lo que dijo Reina, porque yo prácticamente no tengo palabras para explicar, pero estoy de acuerdo, y lo único que digo que hay que ser luchado, no tenemos que abandonar, tenemos que seguir. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy maestra y fui destituida en el año 77. Ya siempre trabajé acá en Bella Unión, y ya en esa fecha ya habían destituido a varias maestras, a muchas maestras. Amigas, algunas amigas, otras, bueno, pero es decir, incluso había maestras que habían sido destituidas, que yo sabía que ni siquiera eran frentistas ni nada, porque habían votado en la última elección a los blancos, por ejemplo. Y sin embargo fueron destituidas. Las que eran directoras, por ejemplo, que fueron las primeras destituidas. Bueno, yo como nunca yo era gremialista, es decir, cuando había paro, hacía el paro, pero nunca tuve mucha militancia, no era militante, así que yo estaba, digamos, tranquila, porque no había ningún motivo para que me destituyeran, porque no hacía militancia, y después del golpe no había nada más de sindicato, ni de gremio, ni de nada, ¿no? Así que, por lo tanto, pero estaba muy relacionada con mucha gente que fue presa, mucha gente que fue maestras que fueron destituidas también. Ese era todo mi vínculo, digamos, con la votante era, pero nada más, es decir, nunca hice militancia, nunca, simplemente eso. Por lo tanto, estaba relativamente tranquila, ¿no? Fui a lo que yo después analizaba, a ver por qué me destituyeron. Pensé, dije, bueno, yo fui a los velatorios de Anteporta y de Saúl Facio. A eso fui porque eran amigos, conocidos, y fui a los velatorios. Y después una amiga que el esposo fue llevado en diciembre, y ella estaba embarazada y tuvo su hijo en enero y lo tuvo en Salto. Yo fui para estar con ella, para acompañarla, ¿no? Esa fue todo, digamos, mi vínculo con bueno, digamos, en contra de la dictadura, digamos. Ese fue mi vínculo. Y
Y bueno, sin embargo, mi hijo nació en vacaciones de julio en el año 77. Yo les presenté la licencia por maternidad y ellos me presentaron el despido. O sea, fue así. El regalo que me... Sí, porque yo mandé a la inspección la licencia por maternidad y de allá, de la inspección lo entregaron en la institución. O sea que ese fue... Y bueno, me impactó, a pesar de que yo pensaba que podría pasar, pero algo muy, muy remoto, digamos, ¿no? Y todavía, bueno, todavía eso, tenía que, me invitaban, tenía que ir a Montevideo a ver de qué me acusaban. Si yo quería saber, tenía que ir. Y el médico, el pediatra, me dijo que yo no podía salir con un niño recién nacido a Montevideo. O sea que me hizo varios certificados, ¿no? De que no podía ir. Bueno, hasta que un día, en un momento tuve que ir sí o sí, no tenía otra opción. Bueno, fui allá y ¿de qué me acusaban? Activa militante de izquierda. Yo les dije, yo pisé un local del Frente Amplio una vez a buscar una amiga. Esa fue toda mi militancia, mi activa militancia. Dije, nada más que eso. No hice nada más que eso. Proselitismo en clase. Tenía niños de jardinera. ¿Salieron buenos? Salió bueno. Allá hay uno, mirá, allá hay uno. Sí. Bueno. Era cierto, ¿sí viste? De eso era lo que me acusaban. Creo que era eso, sí, actividad militante de izquierda y proselitismo en la escuela, en clase. Esos eran mis, ¿cómo decir? El motivo por el cual me echaron. Y bueno, en realidad, en principio, claro, por supuesto, pero después lo tomé bastante bien porque tenía un bebé que tenía que atender y tal. Así que a mí no lograron hacerme tanto daño por eso, ¿no? Porque yo tenía un bebé, bueno, me dediqué a mi bebé y tal. Y después sí, me dieron toda la licencia por maternidad por todo el resto de los años que tuve 4 hijos. Así que bueno, esa fue toda, es decir, un desconocimiento total, me parece, porque yo no tenía ningún vínculo de político, digamos, en mi vida, así de militar, de trabajar, de estar, de ir a las reuniones políticas, esas cosas, no, nada de eso. Y como que, no sé, de dónde sacaban la información, nunca supe, ¿no? Pero esa información, yo tuve, antes de trabajar acá en Nacional, yo trabajaba en Campo Dónico y ahí hacíamos mucha tarea social con los jóvenes, era cierto. Es decir, esa actividad sería la que, porque con los jóvenes trabajábamos, todas las maestras que estábamos ahí, trabajábamos bastante con los jóvenes de la zona, socialmente. Y bueno, ese fue tal vez lo que me marcó para Pero bueno, así fue. Era re peligrosa, trabajando socialmente con... Sí, trabajábamos, pero muchos años antes cuando... Bueno, está, pero era peligrosa. No era no había tanta revuelta, digamos, tanta... Bueno, así que esa es la historia de mi institución. Bueno, yo lo que tengo para contar es que ingresé al liceo el 1 de abril del 71 y ya en ese momento empezaron los paros, tomaron el liceo, la gente de derecha, pateaban las puertas,
También acusaban a los profesores de comunistas. Una persona de acá de Bella Unión, que fue muy querida por los deportistas, entró con un arma y quería tirarle al comunista. Pasamos unos momentos muy duros donde nos perseguían permanentemente. Yo tenía después del golpe del 73, tenía militares que desde mi casa hasta el bar de los Rondela, ahí, me seguían. Y ahí pasamos unos momentos muy difíciles. Yo la verdad que pienso que fueron generosos al fin y al cabo. Digamos que fueron generosos, porque yo quedé trabajando hasta que mi marido lo soltaron. Cuando le dieron la libertad, que fue un 25 de agosto del año 74, yo hasta ahí estuve trabajando. En el 76, cuando nace mi hija Verónica, ahí yo, cuando termina mi licencia por maternidad, me voy a reintegrar y me comunica la directora que estaba destituida. Nunca me mostraron ni una documentación, fue solamente la directora Celeste Guedes de Moreira que me dijo que estaba destituida. Así que esa es las cosas que hemos pasado, que nos gritaban desde la vereda de enfrente, la JUP, los integrantes de la JUP, los padres, los tíos, muchos familiares, y lo más lindo que nos decían, que igual estoy re orgullosa, los comunistas de Bella Unión. Tenemos que terminar con esa clase comunista de Bella Unión. Eso es lo que tengo para contar. Fueron momentos muy duros y nos enseñaron a que no hay que confiar en nada. No estamos libres de que haya otra dictadura. Hagamos fuerza, estemos todos unidos para salir adelante y enfrentarlos. Muchas gracias. Bueno, todos nos conocemos, creo que por acá. Soy Norma Acosta. Integré siempre, participé en la parroquia desde que me casé, en el año 62. Y en ese momento ya estaba llegando el padre Juan Masnou, español, abogado. Se integró mucho la comunidad. Se implicó en todo lo que estaba pasando en Bella Unión. Lo llevaron al cuartel, lo tenían también con interrogatorios. Él se asustaba mucho porque decía, es humano tener miedo. Pero bueno, nos mandaban gente a la parroquia a escuchar, a grabar, golpeaban la puerta a ver qué se estaba haciendo adentro. Se logró dividir a la comunidad, ya no había confianza, se vivieron momentos muy tristes, muy tristes. Vivimos en contacto con todo lo que le pasó al doctor Acosta. Nelly estaba en la Secretaría Diocesana en Salto, la controlaban horrible. Y nosotros integrábamos un grupo de reflexión y acción, que había gente de todos los partidos políticos. Estaba Tabaré Rivas, estaba Alba Caruso, estaba doña Clara Silva, maestra jubilada, Luis Barrios, carpintero, la familia Guerisoli Burgar,
y nosotros como que hacíamos las reuniones ahí en la parroquia y a veces queríamos ir a las casas de familia. Y esa gente que nos seguía por todos lados. Los curas terminaban trayéndonos a nuestra casa, que era después que sale Masnou de acá, viene el padre José María Zanetti de Artigas y el padre Víctor Couto de Fray Bentos para acá. Nos seguían y ellos eran pobrecitos, se preocupaban. Yo era joven, se preocupaban y me llevaban hasta mi casa, me entregaban en mi casa. Pero, ¿qué pasaba? Había gente, delatores de Bella Unión, delatores vecinos, qué sé yo, parientes, no sé de dónde salían, pero que nos controlaban todo lo que hacíamos. A mi casa fue una persona de investigaciones, hacerme preguntas, pero preguntas que desde qué hacíamos, qué temas tratábamos en las reuniones, cosas así. Bueno, a ver si saltaba algo seguramente. Bueno, en la parroquia se grababan las misas, venían aquel grupo de Lepanto, no sé cuántos se acordarán porque hace tantos años, tradición, familia y propiedad. Creo que los caballos se los prestaban en el cuartel y ellos salían con unas banderas rojas y muy bien arreglados, muy bien, gente muy bien puesta. Y salían por las esquinas, por todos lados, a hablar contra los comunistas, ¿no? Que este pueblo seguramente estaba minado de comunistas. Bueno, ellos venían con la misión de observar y denunciar todo lo que veían. Iban a misa, no escuchaban la prédica del sacerdote, sino que se quedaban afuera y en el momento de la comunión ellos entraban. Y bueno, algunos momentos duros porque uno de los sacerdotes como que tuvo palabras con ellos, pero como que nos miraban con un odio que no nos podían ver. También la gente de la JUP de Bella Unión pidió en distintas oportunidades el salón parroquial para ellos reunirse. Entonces a la vez nos veían a todos nosotros, entraban por el pasillo ahí, se reunían de este lado y nos miraban a nosotros. ¿Qué estábamos hablando? Sí, de oración, de reflexión y problemas sociales. Porque acá hay una persona, Dávila, que sabe que a un familiar de él se lo ayudó también con bloques, hacer bloques, ayudar a la gente más humilde a promocionarla, ayudarla, incentivarla a hacer algo por su familia, ¿no? Bueno, ellos entraban, iban a su reunión, nos saludaban, todos nos conocíamos acá, saludos para aquí y para allá. Pero llegó un momento que esto se fue poniendo más feo y una comunidad no se construye de un día para el otro, sino que la fueron dividiendo, se subían por los muros de las casas linderas, miraban o sacaban fotos, no sé qué era lo que hacían. Fueron momentos muy difíciles. Yo tengo acá anotado que me pasaron de la familia Guerisoli Burgar, cómo pudieron sacar a Sonia Guerisoli de acá, casada con Eduardo Benítez. Fue una odisea aquello, porque ya las hermanas que estaban estudiando en Salto se tuvieron que ir para Buenos Aires, las chiquilinas. Una estudiaba diplomacia y Graciela, no me acuerdo qué. Tuvieron que empezar a disparar. Fueron momentos feos, muy feos. Se fue gente, estaba Gabot, integraba el grupo de jóvenes, estaba Pablito, tu tío, Moraes, Pablito, no me acuerdo el otro ahora. Bueno, mucha gente conocida que sufrió mucho. Elena Pinchac, gente de la JAC, Juventud Agraria Católica, nuestro obispo Marcelo Mendiará, que se lo sacó de Uruguay,
se lo llevó a Buenos Aires, y esto a mí me emociona mucho, porque lo vivimos muy, muy, muy de cerca. Gente sana, de buen corazón, creyente, que lo que quería era proteger la vida humana, el ser humano de esto que estaba pasando. Fueron momentos muy duros y pensamos que a la democracia hay que cuidarla con sus defectos y con todo, y que nunca más pase esto, ¿no? Es todo lo que les puedo decir. Hasta invitarlos a mirar acá. Es un relato de vivencias de Elsa Obispo, como docente también y como perteneciente a la parroquia. Estaban ahí en el liceo, en la puerta del liceo, hacían como campamentos, así como... Además estaban todos los jóvenes también, ¿no? Los jóvenes, ¿cómo te voy a explicar? Hijos de la gente que provocaba todos esos disturbios, y además esta gente se valía de los chiquilines para hacer bochinche. Capaz que ellos no aparecían ahí en primera fila. Se valían de los chiquilines. Yo no me acuerdo exactamente, pero sí gritaban cosas, pero no me acuerdo exactamente. ¿Qué era lo que gritaban? O sea, pero algunos entraban, los padres los harían entrar. No, eran todos los chiquilines y los padres que estaban de acuerdo, ¿no? Pues yo me acuerdo de haber dado clases con pocos chicos, porque ellos te acusaban de izquierdista, empezando que para ellos izquierdista era mala palabra, diría. Ellos pensaban que si la izquierda, o sea, ellos le decían Tupamaro, los Tupamaros tomaban el gobierno, el país, la ciudad, lo que fuera, iban a quedar todos comunistas. Iban a volverse o iban a transformar a la gente en comunistas. No vivía tranquilo. Y en cualquier momento te podían detener. Cuando trabajábamos para el PS, hacíamos reuniones, me acuerdo de haber estado con propaganda en el cine y esas cosas. Después no se hicieron más. En la iglesia iban con grabador y grababan las homilías del sacerdote. Claro, no, o sea, nosotros no éramos de la reunión política, nosotros éramos de las reuniones de iglesia, porque en ese tiempo, ¿cómo te voy a decir? En ese tiempo vino una reforma de la iglesia que los distintos grupos se reunían en las casas de familia. O sea, fue de ahí que se empezó con eso de reunirse en casa de familia. Entonces, este hombre bravo sabía todos los lugares de reunión de la gente. En ese sentido estábamos vigilados. Buenas noches a todos. La verdad que yo recibí de Paola una invitación, pero no sabía que me iba a tocar hablar. Tenía pensado contar una anécdota, pero me parece que voy a empezar de atrás para adelante. A la salida de la dictadura, al próximo año, yo ya estaba en sexto y mi primo Dante había estado estudiando en Montevideo, y de allá viene con las ideas de toda la formación estudiantil, de los gremios estudiantiles. Entonces trae la famosa ACEP. Bueno, con un grupo de gente nos juntamos, empezamos a organizar la ACEP FEI,
que en ese momento era como se llamaba la Asociación de Estudiantes del Interior, y se imaginan que era reciente la salida de la dictadura y éramos menos que pocos, porque éramos contados con los dedos los que nos juntábamos a hablar de algo, a poner una cartelera o a hacer alguna cosa. Más adelante ese mismo sindicato estudiantil, ya en la época de mi hermana, o sea que como 10 años después ya tenía sus elecciones, ya se habían formado distintas líneas de estudiantes, e incluso como pasa hoy en día hasta en los propios sindicatos, como que se desvirtúa la idea de sindicalizarse por un objetivo y ya después se van por fiestas, por esto, por lo otro. Digo, sigue pasando hoy. Y lo que recuerdo antes de la salida de la dictadura era a 2 directores, un director militar prácticamente, porque Klappenbach, que si había algún disturbio en el liceo, nos ponía al rayo del sol como una penitencia y se manejaba con un pito, un chifle, como usaban los árbitros, porque si caminabas muy rápido, porque si caminabas muy lento, porque si ibas mucho al baño, porque esto, porque lo otro, y detenernos horas en el rayo del sol en el escenario, no sé cuántas veces, si éramos los estudiantes revoltosos. Después también hubo una directora que le gustaba quemar libros. Entonces se hizo como no sé cómo explicar si alguien dirigía qué libros se tiraban de la biblioteca y cuáles no, porque parece que Artigas era el más subversivo y había que quemar aquellos libros. Y se quemaban libros. Se quemaron en el fondo del liceo y esa misma experiencia la viví en casa de familiares donde también tenían libros y entraban los militares y lo primero que hacían era ver qué tipo de libros había y cuáles había que quemar. Lo que sí me acuerdo, porque era niña, que los de Artigas eran los primeros. Se quemaban todo lo que tuviera que ver con Artigas, no sé qué pila de libros en varias casas. Como estoy haciendo una cuenta regresiva, ¿no? Anterior a eso, bueno, te allanaban las casas, te rompían los colchones, te tiraban toda la ropa que tenías en los roperos, porque, no sé, parece que tenías armas, Si tenías una quinta, te daban vuelta toda la tierra pensando que allí también ibas a encontrar armas, o no sé qué era lo que buscaban. Y recuerdo estar jugando en un arenero, en el fondo de mi casa. Ya a esta altura lo habían matado a mi tío ya. Y aquellos helicópteros que venían hasta casi donde estábamos nosotros, que éramos niños. Estaba con mi primo, que era menor que yo, tendría 8 años, y él 6, 7. Y bajaba el helicóptero, aquello desparramando arena, todo ahí, se iban. Te ibas para la escuela y de repente cuando veías el jeep que te seguía, no sabía si te seguía a vos o a quién seguían, o si andaban buscando a alguien. Y bueno, y en ese tiempo, imagínense que cuando yo hice la escuela, fue justo la época de la destitución de casi todas las maestras. Y también las maestras se dividían en bandos. Había buenas maestras, enseñar bien, y habían buenas maestras que supuestamente enseñaban, pero también te trataban como que te hubieran en un cuartel. Porque la hora del baño era la hora del baño, y si no fuiste a la hora del recreo, igual te dejaban horas, no te permitían ir al baño. No eran con todos que hacían eso, sino con los hijos de aquellos que también o pertenecían a una familia subversiva o tenían algún familiar preso o algo así, ¿no?
Lamentablemente a mí me tocó de todo, porque me tocó desde la muerte de mi tío en un cuartel, de ser amiga de compañeros de escuela que los padres eran militares, de tener tíos por la otra rama presos por parte de los Soto, primos exiliados, tanto por un lado como por el otro. Entonces fueron, digo, en mi casa había, como quien dice, dos posturas. La de mi padre, que en su silencio se comió toda su amargura, y la de mi madre, que gritaba a los cuatro vientos todo lo que venía pasando. Y ahí voy a tener que terminar porque recuerdo y le traje recuerdo el día que lo llamaron a mi padre y le dijeron que fuera al cuartel, y cuando volvió le dijeron que habían matado a mi tío, que mi tío había muerto de un infarto. Él en su silencio, para después ir a decirle a mis abuelos. Y mi madre gritando porque lo quería mucho mi tío. Mi madre embarazada, al poco tiempo se entera que el hermano también está preso, y va al cuartel y dice, ¿qué apellido? Soto. Y bueno, y Soto estaba, Casimiro Soto, el primer comunista de Bella Unión. Mi primo, Miguel, que era un joven que no tenía nada que ver con la política, pero marchó también en esa redada. Y después dice, bueno, está Leti Soto, Blanca Facio Soto, Saúl Facio Soto. Eran un montón de Sotos que, si bien no éramos pariente directo, pero mi madre, no sé, un coraje de ir a preguntar por su hermano y todo lo demás. Y después, cuando estuvo recluido en el penal de Libertad, recibir aquellos recuerditos que le hacían, no sé, que le permitían hacer a los presos y que nos traían cada visita. Y bueno, para terminar, para no seguir haciéndolo tan largo, el recuerdo de mi primer maestra, que también se tuvo que reconvertir y volver y hacer un jardín en su casa. Mabel Muleta Ler, que guardo la túnica del jardín, que fui como un recuerdo por ella y por aquellos momentos. Gracias. Bueno, ahora vamos a empezar con la ronda. No sé si alguien se quiere anotar para empezar. Ripa fue el primero que pidió la palabra. Son 2 minutos por persona, bien rapidito. Prefiero escuchar testimonio, que es más valioso que una opinión. Sí, gracias. En realidad es una vueltita rápida. Gracias. No sé, Karen. No, la verdad que muy emocionada, como escuchábamos acá con Paola, todos los testimonios te erizan la piel y solo pensar que nunca más. Muchas gracias por todo. Bueno, en primer lugar, celebrar la instancia. Creo que es importantísimo para muchos de nosotros que existan este tipo de cosas. Bueno, por supuesto que agradecerles a quienes trabajaron para la organización de esto. Yo en lo personal también bastante emocionado. Joana acaba de nombrar a mi tía, mi maestra de jardinera, que dice que formaba a los niños cuando la destituyeron en el año 77. Era alumno de ella, me acuerdo. De las pocas cosas que recuerdo de la dictadura. También vengo de familia que mi padre y mi madre fueron presos de la dictadura.
siempre nos hablaron muy poco de las cosas que pasaron. Nosotros sabemos muy poco, recién hace cuestión de un año con mamá pudimos empezar a conversar algunas cosas. Y bueno, y a veces escuchar todos estos relatos nos llevan a mucho tiempo atrás. Y en lo personal, como que se me borró prácticamente todo, no me acuerdo de nada, siempre digo lo mismo. Pero sabemos lo que han pasado y lo que ha pasado el Uruguay en esos años negros. Yo voy a respetar los 2 minutos, pero sí quería agradecer a la organización y creo que seguir haciendo este tipo de cosas. Veo jóvenes ahí, una de ellas es mi hija, que me encanta que haya acompañado hoy, pero también los otros chicos que están, porque creo que estos actos son actos de memoria para que sigamos cultivando eso, porque si existe la memoria, no vamos a volver a repetir lo que nos pasó. Entonces, por memoria, verdad y justicia. Así que por ahí lo mío. Hola, buenas noches. Escuchando con atención los testimonios, acá nosotros apuntamos solo a los militares, pero hubo una gran participación civil, Los militares simplemente fueron el brazo ejecutor. Y escuchando el testimonio de las maestras, y eso me sorprende, como propios compañeros fueron los que lo apuntaron, gente de la sociedad, vecinos. Y lamentablemente, Paola, hace poco tuvimos un suceso bastante parecido. Una escuela que tuvo en su mayoría adhesión a un paro, una miembro de una sociedad con nombre y apellido, que sabemos quién era, llamando al ministro de Educación porque el nene no iba a comer. Y comida no le falta vergüenza en la cara. Y eso volviendo a la reflexión que dicen, ojo, no podemos descuidarnos, es tal cual, lamentablemente tenemos que estar un poco perseguidos con gente de nuestra sociedad que tiene nostalgia hace tiempo. A mí me encantó, me enriqueció esta charla y salí más convencido que nunca que no hay otro camino que la lucha. Gracias. Yo le voy a pedir a Andrea Díaz, porque ella vivió la dictadura siendo una niña y está bueno escuchar el testimonio, porque yo le comentaba a mamá, que fue como la convencí de alguna manera que viniera, es que no es lo mismo leer de un libro, los que no vivimos la dictadura, ¿no? Porque no habíamos nacido, bueno, éramos bebés, que escuchar relatos. Entonces ella el otro día me contaba una historia que cada vez que escucho una historia de alguien que vivió, me parece que está bueno. Me hiciste hablar nomás, qué impresionante. Bueno, creo que todos me conocen, mi nombre es Andrea, yo soy hija del Quique Sosa, de los Sosa, en realidad es Sousa él, pero está. Para Gomensoro son los hijos, son Sosa, digo, ¿no? Papá, el tío Julio, la tía Norma, o sea, toda la familia tuvimos que... nos invitaron generosamente a retirarnos de nuestro país. Nos fuimos exiliados en Argentina. La historia, son 2 cosas que le conté el otro día a Alejandra. Siendo una niña, yo no recuerdo, obviamente, tenía 2 años, mi padre tenía en Gomensoro un negocio, y mi padre, fundador del Frente Amplio, junto con Artigas Reina y otros compañeros de acá, y bueno, y Julio, que el tío Julio ya hace unos años que falleció, fundadores del Frente en Gomensoro, con obviamente una militancia de izquierda desde que se crea el Frente en el 71. Ingresan a ese negocio, mi madre, vuelvo a lo mismo, yo tenía 2 años, no recuerdo, mi madre y yo estábamos los 3, ingresan militares, nos apuntan a mi madre y a mí, nos ponen en un rincón, nos apuntan y le dicen a mi padre, la próxima son ellas. Bueno, y mi padre se va para Argentina.
vive el golpe de Estado en Argentina. Cuando él llega a Argentina todavía los militares no estaban en el poder, sí, ya se estaba gestando y ya obviamente estaba todo esto que todos ustedes ya hablaron. Y estando ya en Argentina, también por varios lugares de Buenos Aires que pasamos, hasta que mis padres pudieron comprar un terrenito en una localidad, Moreno, del Gran Buenos Aires. Yo tenía ahí, sí recuerdo, tenía 6 años, vivíamos en una casita que estaban construyendo mis padres. Mi madre me estaba preparando para ir a la escuela y va a comprarme la merienda y me dice, Andrea, yo ya vengo. Y recuerdo, todavía lo recuerdo, un señor grandote, de sobre todo largo, negro, todo. Recuerdo la imagen de esa persona. Mi madre cuando ve eso vuelve y le dice, ese señor le dice a mi madre que mi padre trabajaba en la construcción en Capital Federal, que mi padre había tenido un accidente, que bueno, que él era enviado de la empresa para que nosotros fuéramos porque estaba grave, estaba en el hospital, todo lo que ustedes puedan imaginarse. Sabía el nombre de mi padre, sabía dónde trabajaba, sabía quiénes estábamos en esa casa a esa hora, sabía todo. Mi madre me agarró y nos fuimos para la capital, resultó que mi padre estaba lo más bien, o sea, no había pasado nada. Obviamente, digo, o dio la casualidad, que yo no creo en las casualidades en ese momento, o bueno, habían datos, ¿no? Tenían datos. En otras oportunidades también tuvimos otras instancias de este tipo, pero la que me quedó grabada fue esta, porque hasta el día de hoy recuerdo a la persona. Y en relación a las maestras, también le contaba a Alejandra, me tocó vivir la Guerra de las Malvinas en Argentina en el 82. Estaba en 6º año de escuela y todos los días nos hacían cantar el himno a las Malvinas a la hora de entrar, no sé qué, llevábamos una carpeta con los recortes de Malvinas y las Malvinas argentinas y demás. Estábamos en una clase, las maestras, estábamos en una clase, y la señorita Alejandra, porque en Argentina se le decía señorita a las maestras, la señorita Alejandra hablando, bueno, de lo que eran las Malvinas, y un compañero de ese momento, Germán, que me acuerdo porque era el fatal de la clase, dice, a mí me gustaría ser como mi hermano, porque el hermano estaba en Malvinas, a mí me gustaría ser como mi hermano y defender la patria. Y ese día la señorita nos mira y nos dice, ustedes son muy chicos, no entienden lo que está pasando. Entonces yo digo, cuán importante el rol de los docentes en estas cosas puntuales, que es la transmisión de los hechos que acontecieron en esa época, para que ustedes y todas las generaciones que vienen, obviamente, puedan construir y reconstruir, como decían las compañeras, reconstruir la historia y construir hacia adelante. Por eso hago también, repito lo que dijo Karen, que creo que de acá tenemos que salir cada vez más convencidos, digo, de reivindicar la democracia una y mil veces y el nunca más. Gracias. Hasta que nada, el agradecimiento a los organizadores por esta instancia. Es un hecho importante recordar lo que pasó en Uruguay y también el compromiso que debemos asumir todos los presentes de la defensa de la democracia, con aciertos y con errores, pero la democracia que tenemos. Nosotros queríamos reivindicar 2 temas que no se tocan muy a menudo. Una que tiene que ver con temas de los familiares, de los detenidos, el papel, las dificultades que pasaron y también la década perdida por nosotros los jóvenes de aquellos momentos, que poco se hablan, pero se vivió momentos difíciles en definitiva. Nosotros en el 71, como acá se dijo, Norma lo decía, nosotros estábamos a medio de construir una casa con apoyo de la Iglesia Católica. Nuestra familia construyó una casa, no tenía puertas, no tenía ventanas, eran tablas clavadas unas con otras. Y la sala principal se intentó hacer funcionar un comité del Frente Amplio. Se hacían reuniones, entre ellos recordamos a Carlito Rodríguez, recordamos la presencia del negro Saúl, que en alguna instancia lo acompañamos a Comensor en un acto que había, que el negro Saúl alquiló un camión de Finado Techera allí, nos fuimos con otros vecinos, y por primera vez escuchaba la canción aquella, que
que nunca más se escucha, que referente al tema de la causa de los trabajadores, que me olvidé ahora. Y estuvimos en un acto recién comenzó. No era un pueblo unido, jamás se ha vencido. Otra, luchen, 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 no dejen de luchar por un país obrero y popular. Esta consigna que prácticamente hoy no se escuchan, pero en aquel momento se escuchaban y eran muy frecuentes. Ahí empezamos a participar, a escuchar, a andar a la vuelta. Y de golpe porrazo ver que gente, vecinos, compañeros del barrio desaparecían. Ignacio Moreira fue el que construyó un cartel que nunca se colocó en nuestra casa, identificando el local del Frente Amplio. Una noche lo detienen a Ignacio Moreira. Íbamos a la escuela con su hijo, Rodolfo Moreira, y ver de esa familia cercana, ahí a media cuadra de casa, como Matilde, la compañera de Ignacio, tuvo que ser gato, el corazón de ella, lavar ropa para afuera, para mantener los 5 o 6 hijos. Además, cada tanto llevar cosas a Ignacio, que estaba preso en libertad. Y también soportar que a Rodolfo, los compañeros de clase, le dijeran, tu papá era comunista, en definitiva. Era lo de las consignas del barrio, sí. Y bueno, y dejamos de ver de golpe porrazo, joven, niño ahí todavía, 11 años tenía yo, de ver a vecinos, compañeros que frecuentaban casa que no estaban más. Nuestra casa 3 veces allanada. Por suerte se había podido destruir el cartel, ese que nunca se colocó, se destruyeron las listas que había. En la tercera vez lo detiene a mi tío, una noche van ahí, con toda la iluminación de los vehículos ahí. Los gritos desgarradores de mi abuela, pidiéndole al sargento Luna que no lo llevaran a mi tío, pero por suerte estuvo 3 o 4 días preso y lo liberaron. Lo otro que decíamos en cuanto a la juventud perdida nuestra, de ingresar en el 74 en el liceo, a un año de la dictadura, donde teníamos que ir de uniforme, donde teníamos que pasar por la puerta y estaban los adscritos allí, donde te controlaban desde el pelo, que no te tocara el cuello, si no tenías que volver a tu casa a cortarte el pelo y volver con corte, pelito corto. La insignia, no faltar acto patrio, porque significaba, el no ir a un acto patrio significaban 4 o 5 días de faltas. Y recordar que en el 78, en el Mundial de Argentina, donde todo el pueblo uruguayo estaba expectante del Mundial, tuvimos que andar vueltas y vueltas para conseguir una televisión para colocar en el patio del liceo para poder mirar un partido de fútbol del Mundial. Todos estaban mirando, nosotros estábamos obligados a estar ahí, sin derecho a tener. Por suerte, de tantas vueltas conseguimos ir al banco litoral allí, conseguir con el gerente Escobar un televisor y llevar a su hijo a nuestra clase. Conseguimos, llevamos y miramos el partido inaugural, el partido de Argentina y Polonia. Son esas cosas que nosotros reivindicamos, en definitiva, también, de cómo nosotros para hacer un cumpleaños de una compañera, un compañero de clase, teníamos que ir a la comisaría, los padres a solicitar permiso, autorización, para que en definitiva se pudiera hacer el cumpleaños y además dar la lista de los que iban a estar presentes y saber la música que se iba a escuchar, en definitiva. Esas cosas que hoy por hoy, hace un tiempo atrás me invitaban a una escuela del liceo a charlar sobre la gestión que teníamos como legislador, y yo me senté ahí, si bien no se podía hablar de política partidaria y lo reconocemos como tal, lo primero que hice fue saludar a los gurises estudiantes, que eran los privilegiados que yo, un legislador, pudiese tener la oportunidad de estar frente a ellos hablando de cosas, de leyes, de cosas que en su momento, cuando yo era joven, tenía la edad de ellos, no podía, estaba impedido hacer. Y más que hablar de lo que la limitación en cuanto a los textos de estudio. Se podían estudiar algunos textos de estudio, otros no. Eran proscritos determinados libros. Y con esas condiciones que nos creamos. Y cuando reivindico el tema de los jóvenes, esa década perdida, está una realidad. Podemos ver y analizar, y contado, hay sesiones de hijos, de compañeras y compañeros que pasaron aquellos momentos difíciles que participan hoy en día. Que es resultado de esa situación que pasaron, ¿no? Que nosotros queremos al menos recordar eso, y bueno, agradecer por la oportunidad, y bueno, y el compromiso debe ser, nunca más dictadura, viva la democracia, viva la libertad. Gracias. Bueno, gracias por mandarme al frente de vuelta, Ulises, los quiero. Pero está, no me molesta. Bueno, escuchando los testimonios, yo tengo varios familiares que tuvieron problemas en la dictadura. Un abuelo mío era estudiante universitario en Montevideo
lindos años pasó estudiante universitario en Montevideo, y él vio de primera mano lo que era la radicalización, digamos, de los compañeros de él, y hasta traiciones dentro de los propios grupos estudiantiles, porque él me contaba que una vez en una marcha, típica marcha de esa época, con agarrados de los bracitos, ¿no?, que un compañero de él lo agarró y le dice, Edu, vení para acá, lo llevó hasta acá, y donde estaba el bloqueo de la policía, él le dijo, mira, no está ninguno de los dirigentes, está ahí enfrente. O sea, ahí él vivió, digamos, toda esa radicalización entre la JUP, y también me habló del grupo contrario a la JUP, que le decían los bolches, que según él se llegaban hasta agarrar a palo, dicho pronto y claro, dentro de las instituciones. Pero también tengo una tía abuela que fue presa del MLN, Movimiento de Liberación Nacional. Ella fue presa de la Campana, de una bandita de ahí. Y bueno, como persona joven, digamos, aunque me digan viejo ustedes, desgraciado, como persona joven, da tristeza ver que hay gente de mi edad que no vivió eso, que llega a ver sistemas de ese tipo de forma con nostalgia, como dijo mi viejo, y también que hay gente que se llama nacionalista o patriota, que apoya esta clase de cosas porque estás matando a alguien que es de tu mismo pueblo, no podés considerarte algo así que a vos te guste el país o te guste la patria diciendo que no, porque yo lo mato a este porque hagan contra mí. No sé, me parece un mensaje divisor que se sigue usando hasta el día de hoy. O sea, es triste ver a gente que porque no le vas a la idea de ellos te dicen comunista de mierda, zurdo, tupa, lo que sea. Pero está, ¿no? O sea, supongo que es un problema que va a estar, pero hay que intentar disminuirlo. Y bueno, es el trabajo de la juventud y de ustedes ayudar a concientizar, digamos, al pueblo en general. Y bueno, muchas gracias a los que organizaron esto. Viva la libertad, viva la patria y viva el pueblo unido. Vamos a ir cerrando entonces. No sé si alguien más quiere alguna intervención. Vamos a pedirle al profe de historia que haga una síntesis. Yo me permito solo un paréntesis para pedirle un aplauso para mi querido Ademar Alves, que no está entre nosotros, y a los 197 desaparecidos. También vamos a recordar. Un beso al cielo. Vamos, Emilio, el cierre. Muchas gracias a todos. Bueno, un agradecimiento a todos los que participaron, especialmente a los que nos volcaron todas sus vivencias, que era lo que pretendíamos sobre todo. En general, cuando nuestra generación, que es una generación hija del golpe, unos cuantos nacimos ahí en esa época, bueno, siempre nos interesamos por el tema, estudiamos, leímos, aunque no soy profesor de historia, de química. Entonces, sobre todo eso, agradecer a todos los queridos compañeros que compartieron hoy su experiencia de vida, cómo transitaron esa etapa tan triste en nuestro país. Agradecer a todos los que compartieron la charla, el conversatorio, a las maestras que nos dan su local para realizar la actividad, al Grupo por Verdad y Justicia, que fue de alguna forma que incentivó a todos, a los compañeros de la Intersocial, que siempre hacen el aporte fundamental, y bueno, a los compañeros de esa coordinadora de los sindicatos de la educación, que por lo menos estamos intentando de alguna forma que lleguen estas experiencias, ese pasado que no es tan pasado, ¿no? Porque todavía hay familias que no saben el paradero de sus seres queridos, o sea que es algo que todavía es presente para muchos. Y bueno, un agradecimiento y bueno, a continuar esto. Congratula mucho ver la juventud participando de la actividad, ¿no?
esa interacción entre generaciones bastante apartadas cronológicamente, bueno, pero cercanas en el corazón, pienso yo. Bueno, muchas gracias a todos.